Seguimos, Álvaro, aquí en la banda cambiaria y vamos a analizar la situación del sector, de una de las industrias quizás más dinámicas, vinculadas también con la producción del interior, con las economías regionales, y estoy hablando de la maquinaria agrícola. Y para eso hemos convocado a esta mesa de trabajo al flamante presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Estoy hablando de Eduardo Borri, a quien saludamos. Eduardo, buenas tardes. Álvaro Torriglia, Sandra Sicarelli le hablan. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sandra, y buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio preguntarle cuáles son las expectativas con las que asume al frente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Bueno, la verdad es que las expectativas son muy altas. Venimos trabajando con el presidente saliente Néstor Sestari desde hace un tiempo. Yo lo estuve acompañando desde la vicepresidencia, estamos bastante bien organizados en ese sentido, y hay un trabajo muy fuerte que se estuvo realizando en diferentes aspectos, y como yo suelo plantear, el hecho de que tengamos mucha demanda en este momento es como arrancar un partido ganando 3 o 4-0, ¿no es cierto? Entonces, tenemos alguna ventaja y que esto se tiene que poder aprovechar. Obviamente tenemos problemáticas, tenemos que solucionar, pero el hecho de que la demanda esté traccionando fuertemente, esto colabora. Entonces, el foco está puesto en cómo mantenemos altos estos niveles de actividad si cambiaran algunas variables de juego en el futuro. ¿Y cuáles serían esas variables, Eduardo? Bueno, claramente los árboles no crecen hasta el cielo y este crecimiento de la demanda no necesariamente se tiene que poder mantener. Yo planteo permanentemente que esa demanda tiene algunos anabólicos, que hay cosas que no son totalmente reales y de alguna manera eso podría llegar a desaparecer en algún momento. Por ejemplo, es decir, hoy tenemos algún problema que está ligado a falta de divisas de la Argentina, y esto hace que haya una demanda más de productos nacionales que de productos importados. Esta es una situación. Precio de los commodities alto es una situación que estamos teniendo y que no necesariamente, ojalá que sí, pero se pueda mantener en el futuro. Esta cuestión ligada al cepo, si se quiere, de importaciones, está haciendo que, o al cepo, no tanto de importaciones, sino al no poder comprar dólares, hace también que los productores inviertan en maquinaria. Y por supuesto que hay otra de las cuestiones, que esto para mí es un mérito muy importante de este gobierno, haber disponibilizado créditos a tasas razonables para que los productores inviertan. Entonces, estas 4 cosas que están dando vuelta, alguna de estas en algún momento puede llegar a aflojar, y es ahí en donde nosotros decimos que tener una ley de maquinaria agrícola que fomente la industria nacional es la que nos daría un paraguas como para cuando alguna de estas cosas se retire, poder mantener los niveles bastante altos. Hoy se está financiando, quizás en menor medida, pero todavía sigue habiendo financiamiento para producto importado con tasas similares a los que tenemos los que producimos acá en la Argentina. Y esto es, creo que, la madre de todas las batallas. Ese punto es el principal de la ley que están impulsando, y también le pregunto en qué estado está este proyecto que motorizan ustedes. A mí me parece que el proyecto está embrionario, pero este proyecto se ha ido podando porque en algún momento incluía algún tipo de beneficio para la nueva contratación de gente, beneficio para las exportaciones incrementales que se pudiera llegar a tener, y en realidad se terminó definiendo un solo punto, es digamos claramente que es algo producido en la Argentina, y después de eso todas las demás cosas se tienen que alinear. Entonces estamos pidiendo
que tenga un mínimo de contenido nacional de 60%, dependiendo del tipo de máquina, puede ser 55%, 50%, pero para que tengan una idea de la magnitud de integración que nosotros estamos seguros de cumplir, la industria automotriz está en el orden del 30, 40% de integración nacional. Entonces, esto habla a las claras de cuánto valor agregamos nosotros localmente. Y ahí, Eduardo, bueno, usted bien lo decía recién, tiene que ver también con el tipo de maquinaria, no es lo mismo la autopropulsada, no es lo mismo una sembradora que un tractor, ahí hay características que también la ley contemplaría en función del tipo de maquinaria de que se trate, con alguna diferenciación. Sí, claramente en donde hemos sido más impactados a lo largo de los años ha sido en los autopropulsados, tanto cosechadoras como tractores. La Argentina ha sufrido mucho. De hecho, en el caso de cosechadoras, en algún momento hubo un 30-40% de producción nacional y hoy estamos en el 1-2%, y esto significa de que se ha ido perdiendo y intentamos nuevamente recuperar. El tema es que esas máquinas más caras, incluso lo que termina pasando es que se llevan el 70% del financiamiento, y entonces cuando un banco nacional saca un determinado financiamiento, el 70% que son esos productos más caros se lleva, o sea, los productos más caros se llevan casi todo el financiamiento. Entonces hay que realocar ese financiamiento para, de alguna manera beneficiar la industria nacional. ¿Y en qué estado está la ley en el sentido? ¿Han podido presentarla ante distintos legisladores? ¿Alguien se ha interesado desde las autoridades nacionales o provinciales en el tema? Bueno, la ley la presentó la senadora Sagnún de Santa Fe hace prácticamente un mes atrás. Sergio Massa ha recibido a los directivos de las cámaras de las 3 provincias también poniéndose a disposición. Yo soy un poco escéptico en términos de que hoy la agenda es muy electoral y diría poco industrial, si se quiere, y me parece que está todo el mundo pensando en las elecciones y no en el futuro de la industria, que bueno, las elecciones terminarán y en algún momento charlaremos de las cosas importantes que les pasan a los ciudadanos de a pie. ¿Cómo está el tema de la maquinaria agrícola? Sabemos, bueno, que están trabajando a plena capacidad, que tienen demanda incluso para los próximos meses, pero también eso está siendo acompañado por un proceso de inversión bastante importante, ¿no? ¿Hacia dónde un poco están yendo esas inversiones? No solamente se está invirtiendo en maquinaria, máquinas de corte, plegadoras y todo ese tipo de cosas, sino también en lo que nosotros entendemos que es lo más preciado que tenemos, que es nuestro capital humano. El sector en los últimos 12 meses ha incorporado un 20% más en promedio de recursos humanos. Entonces, esto está bueno y esto se tiene que seguir incrementando. También es cierto que estamos con una problemática que, como estamos en el interior del interior, la mayoría de las plantas está costando conseguir gente. Entonces, ustedes en las grandes capitales van a tener posibilidad de acceder a 100, 200 personas que uno sale a buscar rápidamente. En el interior esto cuesta más, entonces estamos movilizando gente, estamos pensando en planes de vivienda, estamos pensando en cosas que escapa a una cámara como la nuestra, pero que tiene que ser puesto sobre la mesa porque de alguna forma creemos que también es el momento de empezar a convertir un poco de planes sociales que tuvieron sentido en algún momento a empleo genuino, porque nuestra gente está teniendo trabajo de verdad. Y en ese punto el empleo es empleo, digamos, de calidad, en lo que se entiende como empleo de calidad, empleo registrado y demás, lo que se está viendo, ¿o son empleos temporales por esta coyuntura que están transitando? No, es totalmente, digamos, permanente. Todo el mundo está tomando gente en forma permanente. No hay nada transitorio, no es informal, es absolutamente todo formal.
Así que, bueno, esto es lo que está pasando. Incluso hay alguna especie de canibalización entre fabricantes porque están buscando el mismo recurso que es escaso. Entonces ya no solamente pensamos de que necesitamos gente capacitada, sino que necesitamos gente, porque en las poblaciones pequeñas no hay tanta gente. Yo creo que hay pleno empleo en estas localidades hoy en día. Ahí, bueno, el gobierno nacional y provincial han anunciado hace algunos meses algunos programas que tienen como perfil un poco capacitar, ayudar a los jóvenes a tener el primer empleo y vincular la oferta y la demanda. ¿Han tenido alguna experiencia con esos programas? ¿Les ha servido o quedaron en los anuncios? No, esto es muy bueno y para mí, yo creo que incluso las provincias, yo conozco más la de Córdoba porque es donde resido que lo tiene, pero me imagino que Santa Fe también lo tiene, planes de inserción laboral, fomentando la capacitación y la inserción posterior, el programa Te Sumo, que es de Nación, también está muy bueno. Pero bueno, acá las cuestiones, yo creo que hay una sana discusión entre líderes sociales y líderes sindicales como para que uno le pase la posta a otra, porque si no se libera gente de los planes sociales, los sindicatos no van a tener nuevos agremiados. Entonces me parece que es una discusión que se tiene que dar en la Argentina. Un poco en términos de tecnología, de inversiones en cuanto a lo que es todo el área de maquinaria agrícola que está, sabemos, a la vanguardia del mundo, ¿no? ¿Hacia dónde, cuáles serían un poco las nuevas fronteras o el futuro del sector? Yo tengo desde hace un tiempo, a principio de año, desarrollando una idea fuerza que tiene que ser un disparador, que esta zona, esta región, la Pampa húmeda, pero podemos considerar a toda la Argentina como tal, tiene que convertirse en el Agro Valley del mundo. Es decir, así como existe el Silicon Valley en California y así como existe el Startup Nation en Israel, ligado a desarrollo de tecnología, nosotros tenemos que enfocarnos en que esta región se transforme en el Agro Valley, en donde la metalmecánica se cruce con la tecnología, en donde tenemos universidades, tenemos productores que conocen mucho de siembra directa, y ahí en un ecosistema emprendedor todo eso se pueda desarrollar y se pueda llegar a levantar los niveles de exportación que a nuestro criterio están muy, muy bajos. En algún momento se llegó a 250 millones de dólares de exportación y hoy estamos en 50 millones de dólares. Entonces, la idea de exportar conocimiento, de fabricar afuera con tecnología argentina, es una de las ideas que estamos desarrollando desde la Cámara. ¿Y hay experiencia ya que vayan hacia eso, hacia ese cruce, hacia digamos, que por lo menos den la base de que eso puede ser posible? Hay mucha experiencia y hay un empresariado un poco más abierto, más joven, que está pensando que la verdadera internacionalización de las empresas no es exportar más, sino es radicarse y copar el mundo, si se quiere, con alianzas. Entonces, hay un montón de ventajas que uno tiene, y yo diría que el mundo hoy cuida el clearing, o hace un clearing de mano de obra, porque cuida sus recursos. El mundo en un todo lo está haciendo. Entonces, ir con un producto totalmente terminado afuera es contraproducente, porque uno está dañando el tejido productivo local. Ya está habiendo situaciones de esta, en donde se junta alguien que sabe con alguien que tiene capacidad industrial, y las agencias provinciales están colaborando en todo esto. Así que creo que se trata de profundizar. El INTA en su momento hizo mucho de esto, de abrir mercados en Asia, abrir mercados en África, y donde esto después venimos no solo los fabricantes, sino y nos instalamos de alguna manera. Pero creo que hay varias cosas muy positivas realizadas.
Y Eduardo, para finalizar por ahí, pedirle unos números respecto al balance que hace, no sé si comparando las proyecciones de este año 2021, cómo puede terminar, no sé si comparándolo con 2020, porque fue un año atípico, pero sí a lo mejor respecto de 2019, cómo cerraría el sector, ¿no? Nosotros tenemos en algunas de las provincias un poco más de información, pero que se puede perfectamente extrapolar porque el sector es uno solo y no hay diferencias provinciales en este sentido. 2020 creció versus el 2019 un 10%, y el 2021 está creciendo alrededor de un 20% respecto al 2020. Es decir, que acumulamos en los últimos 2 años un 30% de crecimiento. Uh-huh. El primer año no se pudo hacer, creo que el 2020 no se pudo hacer porque no nos agarró tan preparado, no nos imaginábamos que iba a ser bueno, entonces pandemia mediante, si bien estuvimos poco tiempo cerrados, pandemia mediante hemos tenido algunas bajas, ¿no? En el sentido de falta de gente, falta de insumos, Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo también? Es que los indicadores de ausentismo de nuestra gente habían crecido un 10%, es decir, teníamos un 5% de ausentismo y pasamos a tener un 15% de ausentismo por esto de confinamiento, contacto estrecho y todo ese tipo de cosas. Se empezó a normalizar en los últimos meses, esperemos que esto siga. Entonces, eso significa hoy un 10% más de capacidad, ojalá podamos mantenerla, digamos, vigente, porque tomamos 20%, para mitigar ese 10% ausente también. Entonces, cuando se sumen el 20% de gente que hemos incorporado, más el 10% que va a estar presente, bueno, esto significa poder mantener índices de producción muy altos. Bien, Eduardo, le agradecemos mucho el contacto acá con la radio y bueno, seguramente vamos a estar en contacto permanente. Bueno, gracias a ustedes por convocarme para esta nota. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Eduardo Borri, el nuevo flamante presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, CAFMA. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.